Tal hermanos? Les saludo con afecto, esperando se encuentren bien en sus hogares en este tiempo. Agradezco sus comentarios y les invito de nuevo en este video a participar por medio de sus comentarios. Sé que lo mejor sería en vivo, pero como digo, a veces los tiempos se dificultan. Sin embargo, estaré tratando de responder a sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes en la medida de este breve tiempo que nos permite pues en esta ocasión. Vamos a iniciar con una breve oración para comenzar pues leyendo algunos de los comentarios y continuar pues con una temática en este mes de la Biblia. Les invito pues a ponernos en un ambiente de oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, envía tu Espíritu a cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras familias. Ilumínanos con tu gracia, concédenos escuchar, comprender tu palabra, poder acercarnos a ella con piedad, con reverencia, con fe, aprender de ella, dejarnos guiar, transformar por esa palabra poderosa. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han hecho llegar, empezando pues por, me parece, los más antiguos. Aquí Israel nos dice, agradece pues por los videos en los que se instruye en la fe sobre la Biblia. Dice, entiendo que las Sagradas Escrituras son la revelación de parte de Dios a los hombres. Sin embargo, fueron escritos por hombres en un contexto histórico y el lugar donde influyen las tradiciones. ¿Cómo podemos comprender mejor el mensaje que el escritor quiere realizar? ¿Y qué libros o herramientas conviene utilizar para comprender mejor las escrituras en el estudio de los textos? Agradezco sus comentarios. Bueno, muchas veces son dos preguntas y hay que poner en claro un detalle. El agiógrafo, así llamado el escritor sagrado, es una palabra griega. El escritor sagrado pone sus habilidades, sus capacidades en el lenguaje, en la manera de expresarse, en el conocimiento, para transmitir pues una enseñanza, una revelación. Muchas veces él no entiende el mensaje de la revelación. Él escribe pues lo que Dios le inspira, porque es un escritor inspirado por Dios. Escribe lo que el Señor le inspira, o el profeta dice lo que el Señor le hace llegar, pero muchas veces él no entiende el mensaje o completamente pues el mensaje que se le está transmitiendo. Entonces, más que poner atención, digamos, a lo que el escritor quiere decir, pues es más bien lo que Dios quiere decir a esa comunidad, a ese contexto, a esa persona y en general pues a la humanidad, a la iglesia misma en este caso. Entonces, esa sería pues la atención que hay que poner. ¿Cómo podemos comprender mejor el mensaje? ¿Qué herramientas conviene utilizar? Aquí dice pues en el estudio de los textos. Acercarse a la escritura puede ser de diferentes maneras. Hay quien puede leerla por cultura, darle una leída rápida, ir tratando de comprender el contexto. Hay quien a lo mejor quiere hacer la oración, preguntarse realmente en su vida o transmitir alguna temática. O hay quien quiere escudriñar los textos de una manera histórica, hermenéutica, exegética. Entonces, aquí pregunta acerca sobre el estudio de los textos. Primero habría que ver con qué finalidad ese acercamiento de los textos. Para un estudio, pues sí se requieren, pues, a lo mejor hacerse de algunos libros de hermenéutica bíblica, de teología bíblica, de ese tipo, pues, de textos, y acercarse un poquito a la lengua, al idioma pues original, el hebreo, el griego, o en su defecto pues el latín, la traducción Vulgata.
Sin embargo, pues para la oración, para la reflexión, para llevarla a la vida, pues el primer medio que yo pudiera señalarles es en su misma Biblia, al inicio de cada uno de los libros. Por ejemplo, al inicio de Mateo viene una introducción. La editorial de tu Biblia pues ha puesto ahí una introducción escrita pues por gente perita en ese libro, en estos textos, y que nos da ya un contexto de en qué tiempo es, o de ciertas palabras que van a aparecer recurrentes, qué significan. Entonces, la introducción sin duda nos ayuda muchísimo a comprender el contexto de lo que estamos leyendo. Y también los comentarios que vienen en la parte de abajo, en las páginas de la Biblia. Principalmente en las Biblias de tamaño grande, pues de tamaño, pudiéramos decir, más común. A veces las Biblias pequeñas, pues sí traen algunas referencias, algunos comentarios, pero las Biblias grandes, teniendo más espacio en la hoja, pues generalmente traen un poco más de comentarios. Eso sería así como en la primera línea lo más sencillo. Algo que también es sencillo y que está muy a la mano de todos, pues son, por ejemplo, comentarios bíblicos que los podemos encontrar en internet, en línea, pues. Eh, Comentarios bíblicos de San Jerónimo, de Santo Tomás de Aquino, el Catena Aurea. Comentarios bíblicos también en físico. Puedo comprar los libros de Casa de la Biblia. En fin, hay diferentes elementos que nos ayudan a buscar un texto, decir yo quiero Mateo 9, y entonces ahí me voy como si fuera una Biblia, buscando en la parte superior Mateo 9, y ahí el comentario me va a explicar. También hay comentarios de los padres de la iglesia, como puede ser San Juan Crisóstomo, San Agustín, que a veces también en línea podemos encontrar. Para la reflexión, pues, digamos, personal, o incluso para un retiro, para compartir alguna comunidad, esos serían, digamos, los medios accesibles. Y ya en la oración, pues también estos medios de los comentarios bíblicos, pero principalmente en la oración apartaremos un capítulo para ello, pues más bien es ver hacia adentro, es verme a mí, más que ver si a alguien le queda lo que esta palabra dice, pues es verme a mí. Es decir, a mí qué me dice, a mí qué me queda de esta palabra, a mí a qué me invita. Esos serían pues en breve respondiendo un poco a estas inquietudes. Espero pues que a todos les haya ayudado esto a acercarnos un poco más a la escritura. Como les digo, hay muchos medios ya al alcance. Incluso algunas aplicaciones traen las funciones de acercarte a comentarios bíblicos, que también me parece son buenas opciones. Sería pues buscar una que se adapte a tu manera de acercarte, o la exigencia pues que tienes también de acercarte a textos. Gladys Calderón dice: Padre, le agradezco que se tome este tiempo en hablarnos de la Biblia. También dice que se tome este tiempo en hablarnos de la Biblia, del libro de la sabiduría. Lo bueno del canal de YouTube es que en cualquier momento podemos abrir su canal, los que estamos inscritos en su canal. De nuevo, gracias. Le agradezco que se tome este tiempo en hablarnos de la Biblia, del libro de la sabiduría. No sé si se refiera a que la Biblia es el libro de la sabiduría, o hace referencia en la Biblia al libro de la sabiduría, que pone incluso con mayúsculas. De hecho, pienso abordar en este capítulo algo acerca de los libros de la sabiduría, los libros sapienciales, que espero respondan a esta inquietud también. Leo Pozos, gracias por su tiempo. Aprender más de Dios. Que Dios le dé mucha sabiduría para aprender las escrituras. Nos bendiga. Pues gracias por estos comentarios, y también estar atentos pues a este seguimiento, a este canal. Pues como les decía, empezando ya en nuestra temática, quisiera hablarles acerca de los libros de la sabiduría, los libros conocidos así, sapienciales, que creo que es una buena temática. A veces es muy común escuchar acerca de los evangelios, es muy común escuchar a veces acerca de los salmos, libritos de los salmos, es muy común también escuchar acerca de los libros de la ley, el Pentateuco.
porque ahí están los mandamientos. Y sin embargo, los profetas pues también casi en gran parte de nuestras celebraciones eucarísticas pues hay lecturas de los profetas y entendemos un poquito a veces el contexto o por la predicación. Sin embargo, a veces los libros sapienciales pasan un poquito desapercibidos. Vamos brevemente a hablar de los libros sapienciales en este tiempo, esperando no ser muy extenso y que podamos tener este momento de reflexión. Primero, los libros sapienciales son 5 del Antiguo Testamento: Job, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés y Sabiduría. Eclesiástico y Eclesiastés, recordemos que también se llaman Siráside y Coelet. Dependiendo su Biblia, pues será el nombre que utilice, y en la introducción podemos leer ambos nombres. Es impropio poner dentro de los libros de la sabiduría los salmos y el cantar de los cantares, aunque ciertamente manifiestan una sabiduría, o sea, una enseñanza, una reflexión fruto del pueblo, pero tienen, digamos, otro contexto, un lenguaje literario también incluso distinto en la mayoría de su texto. Entonces quedémonos con estos 5: Job, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés y Sabiduría. Incluso Job, que tiene en muchos de sus textos, pues también un contexto a veces diferente en su manera de estar escrito. La literatura sapiencial floreció en el Antiguo Oriente. En Egipto, por ejemplo, había muchos escritos, en Mesopotamia había muchos proverbios, que incluso a la fecha todavía muchos dichos pues provienen de aquella región. Proverbios, pues cánticos, unos muy semejantes, por ejemplo, a Job en el tema de la desgracia. La gente ya se comienza a preocupar del por qué pues a gente que es trabajadora, que pretende hacer el bien, que pretende portarse bien, pues porque a veces le pasan cosas malas, ¿no? O que le pasa una cosa mala y otra y otra y otra, y entonces como que surge la pregunta ante la reflexión. Esta literatura llegó a la región de Canaán, que rodea y que incluso está pues en la zona a la cual pertenece pues Israel, en toda esta región extensa. Y se han encontrado en esta región textos en acádico, es decir, una lengua muy antigua. Esta literatura pretende enseñar al hombre a acomodarse al orden del universo y debería darle medios para ser feliz y prosperar. Es decir, como sabemos, una persona adulta, una persona anciana que ya ha cometido errores y ve a un joven, a un niño que va por aquel camino que lo va a llevar a la perdición, que lo va a llevar al error, pues muchas veces el anciano le dice: oye, corrígete, yo ya pasé por eso, yo ya viví por eso, o le aconseja: mira, esfuérzate más en esto. Pero a veces aquellos hombres sabios, aquellos hombres con tantas experiencias vividas, pues no dejan por escrito esto. Entonces, estos escritos son la reflexión pues de lo aprendido o de esta gente sabia que ha querido poner por escrito. Y se supone que nos deben ayudar a prosperar, a ser feliz, a acomodarnos pues al orden del universo, saber que no somos eternos, que la juventud se acaba, que porque hoy me sienta muy fuerte, pues no puedo estar todo el día en la fiesta, ¿no? O sea, eso acaba mi salud, acaba mi persona, acaba mi vida pues interior incluso. Entonces, esta sabiduría pretende ayudarnos a acomodarnos al orden del universo, al bien vivir, pudiéramos decir así, para ser feliz. ¿Ah? Todos queremos ser felices, o sea, no hay alguien que diga: no, yo quiero estar triste, yo quiero ser una persona pues siempre cabizbajo, ¿no? Buscamos la felicidad a través, a veces donde no la está, a veces en medios materiales, en lugares, en personas, y estos dichos pues, esta literatura sapiencial pretende ayudarnos con todo esto. Sin embargo, esto no siempre ocurre, ¿ya? Hay personas que siguen estos consejos, que siguen estos dichos, tratan de ir por el camino recto, como ya decíamos, se esfuerzan,
no cometen males, tratan de no dañar a nadie, y aún así a veces pues les ocurren desgracias. Y entonces viene también esa reflexión de por qué gente que esforzándose, que tratando de hacer todo bien, sufre estas desgracias, el llamado título del problema del mal. Los israelitas conocían bien estos textos, y el mayor elogio que tiene, digamos, este tiempo en los israelitas, pues es la sabiduría de Salomón. Como la reina de Saba y se dice de más personajes, iban a buscar la sabiduría de Salomón. Un hombre pues iluminado por Dios, ungido por Dios, que elige incluso, le pide al Señor sabiduría, que eso es lo que llevará adelante un reino, no tanto la fuerza militar, no tanto los placeres, las riquezas, sino esa sabiduría, el poder elegir lo mejor para él, su familia y su pueblo. No es extraño que las primeras obras de los judíos se asemejen a las de sus vecinos, porque la influencia pues viene de lo aprendido. Mi manera de hablar refleja lo que aprendí de mis padres, de la sociedad en la que vivo. Entonces, la manera de expresarse, de hablar, de comparar del judío pues también expresa un entorno en el que se ha ido desarrollando, en el que haya crecido. Algunos temas profundamente judíos se van plasmando en los libros de la sabiduría de los judíos, por ejemplo, la ley de Dios, la alianza, que al principio muchos de los textos de la sabiduría sapiencial no nos hablaban a lo mejor de la ley de Dios, del temor de Dios, de la alianza, que son temas muy propios de Israel. Dios se revela, les da una ley, hace una alianza con ellos. Son temas que no son de todos los pueblos. Y que en gran parte de los primeros libros sapienciales, los más antiguos, no está plasmada esta temática. Sin embargo, va apareciendo y va tomando fuerza. En los libros más recientes, Sabiduría y Eclesiástico, por ejemplo, sí abordan tales temas y acentúan el caminar de la revelación de Dios a su pueblo. De ahí que se resalta que la verdadera sabiduría es el temor de Dios. Vamos a leer brevemente, les invito a acercarnos pues aquí, por ejemplo, al libro de los Proverbios en su capítulo 10. Dice Proverbios de Salomón: Hijo sabio alegra al padre, hijo necio disgusto de su madre. Riquezas injustas son inútiles, pero la justicia libra de la muerte. Yahvé no permite que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia del malvado. Mano perezosa empobrece, mano laboriosa enriquece. Y así, estos primeros dichos del capítulo 10 son pequeños dichos, pequeñas frases, que nos van dando así como una enseñanza muy sencilla, muy pequeña, muy humana. Mano perezosa empobrece, mano laboriosa enriquece. Es decir, si no te esfuerzas, pues no tendrás nada. Si trabajas y te esfuerzas, tendrás algo. Y como dijimos, pues a veces se dice, pasan tantas desgracias aún a la mano trabajadora, que a veces pareciera que no se cumplen. Y estos primeros dichos, como vemos, hablan de esto, la sabiduría de Salomón. Sí habla de Dios, pero no nos manifiesta esta temática, el temor de Dios, la alianza, la gracia. Entonces, son textos dichos muy sencillos, pero que en un principio y en gran parte de ellos, pues no se manifiesta esto de la gracia de Dios, la salvación, estas temáticas principales o primordiales, esenciales de la religión judía. Vayamos ahora, por ejemplo, al libro de la sabiduría, en el capítulo 1. Amen la justicia los que gobiernan el mundo, tengan buenos sentimientos para con el Señor y búsquenlo con corazón sincero. Pues se deja encontrar por los que no le exigen pruebas y se manifiesta a los que no desconfían de él. Aquí ya nos habla de una característica de Dios. Se deja encontrar por los que no le exigen pruebas. Ya tiene que ver una temática no solamente humana, trabaja y échale ganas, no, sino ya habla de una actitud a la cual acercarse a Dios, con la cual acercarse a Dios. Los pensamientos retorcidos apartan de Dios y su poder puesto a prueba confunde a los insensatos. Es decir, no hay que probar a Dios
Y esto ya nos habla de un temor de Dios, de tener un respeto, una veneración a Dios. En efecto, la sabiduría no entra en alma artera ni habita en cuerpo esclavo del pecado. Ya nos está hablando de una temática también que tiene que ver con la conciencia, con la gracia, el pecado. Entonces ya no nada más son dichos humanos, sino que nos manifiesta pues ya la temática profundamente religiosa. Para ser feliz, pues acércate a Dios con sincero corazón, no buscando ponerlo a prueba, no con doblez. Y así seguirá pues esta introducción al libro de la sabiduría. Podemos acercarnos pues a alguno de estos libros. Si tú eres alguien que ya leyó el Evangelio, o que ya a lo mejor leyó todo el Nuevo Testamento, que ya conoces algo de los libros del Pentateuco, que ya has leído a lo mejor algún profeta, pues pudiera ser una buena opción acercarte a los libros de la sabiduría, sea cualquiera de estos 5 que hemos mencionado. Para el libro de Job probablemente sí te convendría leer algún pequeño comentario, la introducción, acompañada de la lectura secuencial que te vaya ayudando a entender un poco más. Pero los demás libros creo que basta con los comentarios que vienen y con el momento de reflexión. En la introducción del libro de los Proverbios se habla de la sabiduría como una persona, pues la sabiduría es Dios. La sabiduría procede de Dios, es comunicada por Él a los hombres. La sabiduría emana de su boca. Es decir, el judío va entendiendo que si yo tengo una cierta sabiduría, es que Dios que me ha creado me la ha dado. Y aún así mi sabiduría pues es nada comparado con la de Dios. Es decir, la verdadera sabiduría es la de Dios. La verdadera sabiduría es Dios. Como dirá incluso los salmos, ¿a quién le aconsejó a Dios para crear el mundo? ¿Quién le dijo así sí, así no? Nadie. Porque la sabiduría de Dios pues no tiene comparación. Entonces la verdadera sabiduría procede de Dios. Él es la sabiduría. La sabiduría es la que emana de su boca. Por tanto, la palabra de Dios, la ley de Dios, las profecías y para nosotros evidentemente la palabra que emana de la boca de Jesús, pues es muy importante. De ahí pues que hemos de poner gran hincapié en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, que manifiesta la sabiduría de Dios, porque la sabiduría emana de la boca de Dios. El destino de los pueblos era preocupación fundamental de los sabios, es decir, hacia dónde camina un pueblo. Con estas costumbres, con estas actitudes, con esta enseñanza, hacia dónde camina un pueblo. De ahí que entonces llega el tema de la retribución. Si eres bueno, tendrás un premio. Si eres malo, tendrás un castigo. Si el pueblo camina bien, el pueblo será próspero. Si el pueblo no camina bien, irá a la destrucción. Lo que hemos visto desde antiguo y seguimos viendo hoy. Un pueblo que se ha corrompido, un pueblo que no tiene valores de justicia, de generosidad, va a la ruina. Pueblo pues, como podemos ver en tantos países, como puede ser el nuestro, con tanta riqueza en mucho sentido, y que lamentablemente pues la corrupción, las costumbres, la manera de vivir de muchos, pues ha hecho que nuestro pueblo a lo mejor no prospere como pudiera hacerlo, aprovechando pues tanta riqueza que tenemos en esta tierra. La salud, el dinero y el poder corrompen, y por eso la retribución terrenal no es respuesta adecuada. Es decir, yo trabajo mucho, tengo que tener mucho dinero. Yo soy una persona honesta, tengo que tener mucho dinero. O tengo que tener salud. Yo soy una persona de fe, tengo que tener la mejor salud del mundo. Pues no, la salud, dinero y amor, dicen, es lo que busca mucha gente, o son como premisas muy importantes, pero dice aquí la salud, el dinero y el poder corrompen, y lo hemos visto. La persona que tiene poder, la persona que comienza a llenarse de dinero y comienza a irse por caminos equivocados, y mientras tenga salud, pues no le va a importar nada más que hacerse de más dinero, despilfarrar aquí y allá, y entonces la salud, dinero y poder corrompen. Y por eso la retribución no es la respuesta adecuada
de todo. Es decir, yo me esfuerzo, yo soy bueno y no me va bien. ¿Y por qué personas que a lo mejor ni son buenas, ni son honestas, pues les va muy bien? ¿Por qué parece que el mundo les devuelve bienes y a nosotros males? La retribución en este mundo no es respuesta. ¿De qué te sirve ganar el mundo, dice el Evangelio, si pierdes tu alma? Es decir, a lo mejor vivieron 30, 40, 60 años aquí con riquezas, injustamente, pasando por encima de los demás, pero al final a lo mejor se perderán. Solo Dios sabe eso. Y a lo mejor alguna persona que fue honesta, que no robó, que fue trabajadora y se las vio difícil, incluso en la salud, pues le espera también una gran recompensa en el cielo, una gran recompensa en el reino de Dios, una recompensa en la limpieza de conciencia, una recompensa en una alegría que no tiene precio, en un gozo pues interior, en una pureza de corazón. Pues eso no se puede comprar, no se puede aprender, sino es fruto de nuestra manera de vivir. La sabiduría 2:23 dice que Dios creó al hombre incorruptible. El alma fiel gozará después de la muerte de una felicidad sin fin junto a Dios. Es decir, el ser humano en su persona es incorruptible. El cuerpo tenemos que pasar por esa transición de que el cuerpo morirá, pero nuestra persona, nuestro espíritu, y creemos nosotros con un cuerpo glorificado, pues no morirá. Es una transición la muerte, y de ahí que pues el alma fiel gozará después de la muerte de una felicidad sin fin junto a Dios. Al principio los sabios no manifestaban interés por el culto, la religión, porque esa era como labor del sacerdote. Los sabios respetaban pues la labor del sacerdote, la enseñanza de los escribas, de la ley de Dios. Entonces los sabios más bien se dedicaban, ya decíamos, a cosas humanas. Trabaja, te irá bien, sé flojo, pues te irá mal. No tendrás riqueza, no tendrás nada. Entonces como que al principio los sabios manifestaban algo así muy humano, el trabajo, la casa, padres, hijos, respeto, valores humanos. Sin embargo, poco a poco se va viendo pues que la religión no es el templo y la vida social es irreligiosa, ¿no? La religión pues abarca toda la estructura de nuestra vida, la manera de divertirse, la manera de convivir, la manera de trabajar, pues refleja también tu religiosidad. Si eres honesto, si eres generoso, si eres caritativo, si vives, tienes esa paz de Dios, pues se ve reflejada en toda tu vida, no nada más en el templo. Y entonces luego van confluyendo. Conforme van evolucionando los temas de la sabiduría, de la literatura sapiencial, pues se nos va hablando, principalmente después del destierro, cuando el pueblo es llevado al destierro y los sabios tienen que reflexionar, ¿por qué nos está pasando esto? Nosotros que escuchamos a Dios, que vivimos la ley de Dios, que tratamos de acomodarnos a la ley de Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Y entonces ya los sabios van identificando la sabiduría con la ley de Dios. Es decir, la persona sabia cumple la ley de Dios. Porque la persona que no roba, la persona que no mata, la persona que no ofende, es una persona que es feliz, porque tiene paz, porque tiene una conciencia tranquila. Y entonces por eso los sabios van identificando la sabiduría con la ley de Dios, la veneración del culto y el sacerdocio. Es decir, la persona sabia sabe que no es más que Dios y que tiene que rendir culto a Dios. Y que aunque sea una persona poderosa, tiene que doblarse ante Dios. Tiene que humillarse, es decir, ser humilde y decir, aunque seas una persona que haya hecho todos los estudios del mundo, pues la sabiduría de Dios es infinita, me supera totalmente. Y por más estudios que tenga, pues no sé cómo llevar mi vida en esto, en aquello. Entonces tengo que doblarme pues a la veneración de Dios y también el culto por el sacerdocio. Es decir, una institución propia del judío, de una raza propia, de la tribu de Leví, pudiéramos así decirle raza, a la tribu de Leví,
que han cometido errores, que se han equivocado, que pues no todos los de la tribu de Leví son insignes, pero que hay que tenerles esa veneración, porque Dios ha elegido esta porción del pueblo para una misión especial. Y si uno no comprende, uno como sacerdote, en este caso la iglesia ministerial, no comprende todo el misterio de Dios. O sea, yo no puedo explicar de lleno pues el perdón de los pecados, y lo hago, porque es un don de Dios, es una gracia de Dios que escapa de nuestra comprensión. Y entonces la persona sabia tiene que tener también esa veneración al sacerdote, esa veneración de saber pues que es ese puente que, siendo humano, pues es esa porción del pueblo elegida por Dios para manifestar una gracia palpable, una gracia que se siente, que se escucha, que hay un contacto, pues, que no es al aire, que no es vacía. Entonces, la sabiduría, pues, aunque nos habla en un primer momento de acontecimientos, de dichos, digamos, muy humanos, pues se va enriqueciendo y se va dando cuenta de que la verdadera sabiduría procede de Dios. La verdadera sabiduría está ligada a la ley de Dios, al culto, es decir, a la práctica religiosa. No es que una persona, por ser muy sabia, pues no va a una procesión detrás del santo. ¿De qué sirve eso? No, es decir, esa humildad, ese caminar, ese ponerse pues en esta parte religiosa pues de dar culto a Dios, y también la veneración del sacerdocio, que incluso yo, sacerdote, pues tengo veneración por algunos sacerdotes que son ejemplo para mí. Hasta aquí pues esta temática breve, que también, como he dicho antes, pues espero no ser muy largo para que no sea pesado ver estos videos, y ojalá les sigo insistiendo pues en hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que podamos en este breve tiempo pues poder transmitir, ¿verdad? Si me hacen alguna pregunta, que es todo un curso, pues difícilmente se podrá, además de que no soy perito en todo esto, pero en la medida de lo posible trataremos de ir dando respuesta. Espero pues sus comentarios, espero que esta temática nos ayude. Y si tú, a lo mejor, como digo, ya has leído los evangelios o gran parte o todo el Nuevo Testamento, ya también alguna parte del Antiguo Testamento, poder hacer una opción para ti, comenzar a leer alguno de los libros de la sabiduría, proverbios, que son dichos así muy sencillos, sabiduría, o cualquiera pues de estos libros, con la recomendación de que probablemente el libro de Job, pues sí, buscaras a lo mejor algún esquema que te vaya facilitando la lectura secuencial del libro y la comprensión de la temática que maneja Job en cuanto al problema del mal. Espero pues que esta temática segunda nos haya ayudado, y esperamos contar con su participación y con su presencia para la siguiente temática. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.